Hola, ¿qué tal están? Memoria humana. En este vídeo me voy a referir fundamentalmente a la memoria vivencial, a la memoria existencial, a la memoria de la vida o memoria vital, podríamos decir. Ya sabemos que hay muchos tipos de memoria y voy a centrarme más bien en esto que he comentado. Ciertamente se puede poner sobre la mesa distintas definiciones de la importancia de la memoria. Por ejemplo, hay una de Emilio Lledó que dice: ser es esencialmente ser memoria. Es encontrar una forma de coherencia, un vínculo entre lo que somos, lo que queríamos ser y lo que hemos sido. En esta reflexión Emilio Lledó acierta plenamente porque diríamos hay muchos vericuetos de la memoria y diríamos que hay como varios yo que se despliegan a lo largo de la existencia. No solamente lo afirmo yo, sino también lo afirman otros pensadores, filósofos, escritores, etc. Por ejemplo, está el caso de un reciente libro publicado en 2022 de Maika Laoz titulado La trama de la memoria, una filosofía del recuerdo y del olvido, que es una obra muy interesante, filosófica, un ensayo filosófico, en la que la autora plantea distintas cuestiones en relación con el recuerdo de nuestros yos diferentes a lo largo de la vida, nuestras vivencias, y también habla la autora, Maika Laoz, del olvido como algo que sucede en la mente humana, en las mentes humanas, porque si nos acordáramos absolutamente de todo lo que ha sucedido en nuestra vida, pues eso sería inasumible y nos provocaría delirios. Por tanto, diríamos que la memoria es esencial, es importante para formar la identidad, eso es indiscutible, pero también es verdad que hay muchas capas del yo, como ella dice también y como otros también señalan, y pues a partir de ahora lo que intentaré es comentar algunas cuestiones, a mi juicio, decisivas en relación con esta memoria vital o memoria existencial, que podríamos decir. Por ejemplo, hay algunas interrogaciones que nos podemos hacer para profundizar más en esta cuestión. Por ejemplo, una de ellas sería: ¿has pensado alguna vez en tus recuerdos y la importancia que tiene en tu vida? ¿Por qué? Pues ante esta pregunta se puede contestar de muchísimas formas diferentes. Los recuerdos son importantes, pero también hay que considerar que no nos acordamos absolutamente de todo, especialmente en la infancia, en la primera infancia, el primer año de vida, segundo año de vida, tercer año de vida, aunque es verdad que hay personas más jóvenes que se acuerdan de algunas cosas que hicieron a los 3 años, 4 años, etc. Pero por norma general, cuando va pasando el tiempo, esto es más difícil de conseguir. Y en cualquier caso, una vez que pasan los años y que la persona llega a los 30, 40, 50, 60 años, etc., esa precisión absoluta en todo lo que vivimos es imposible. En primer lugar, por lo que ya antes mencioné, que no podemos acordarnos absolutamente de todo lo que pasó en nuestras vidas, de todo lo que pensamos, de todo lo que sentimos, de todo lo que vimos absolutamente, de todo lo que escuchamos absolutamente, y eso está demostrado también desde un punto de vista psicológico, de análisis de la psicología cognitiva, porque recordamos un 10% o un 20% de lo que leemos, aproximadamente un 20 o 30% de lo que escuchamos, un 50% de lo que vemos y oímos aproximadamente, etcétera. El cono de Dahl o de Dale. Realmente, esta es la realidad. Y entonces, en este sentido, ¿eso significa que no tiene importancia la memoria? No, tiene muchísima significación. Pero realmente a veces los recuerdos de la infancia se van diluyendo, permanecen algunos más fuertes, más intensos, y sobre todo hay que tener en cuenta que podemos decir que la memoria es una cuestión en parte emocional. Por lo tanto, las emociones que más nos han impactado dejan un recuerdo más hondo en nosotros, hay unos engramas más intensos, y todo eso hay que reconocerlo. También es verdad que está lo de Funes el Memorioso, esa obrita de Jorge Luis Borges, que habla de los problemas que causaría el acordarse absolutamente de todo. Eso es imposible para cualquier persona. Por tanto, la memoria también está llena de olvidos, llena de fragmentos. A veces la memoria inventa, la memoria de las personas, hablo en general, y esa es una realidad que saben los psicólogos, los psiquiatras, etc. En todo caso, también es verdad que la memoria es necesaria para hablar, para comunicarnos, para escribir, para entender, para comprender, para leer,
y entender lo que leemos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en cualquier proceso de aprendizaje la memoria participa de forma activa, pero es que en la propia existencia eso también sucede, en la vida cotidiana. Eso es una realidad incuestionable, indudable. Por tanto, sí podemos pensar que el olvidar, por ejemplo, es una tendencia inevitable y natural del ser humano. Y también es evidente que preferimos recordar momentos dichosos de nuestra vida o experiencias alegres, experiencias satisfactorias y no tanto experiencias dolorosas o vivencias negativas. Eso es algo perfectamente entendible, pero también hay que reconocer que los recuerdos a veces no surgen a voluntad, sino que a veces llegan recuerdos a la mente consciente que a lo mejor pues no se quería tener, porque aunque es un proceso voluntario, el proceso de aprender o de memorizar, en el ámbito de los recuerdos vivenciales eso no sucede de una manera semejante. Y eso lo dice, por ejemplo, también esta filósofa, pues Maika Laoz, en su libro La trama de la memoria, que es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona, con una tesis sobre los conceptos de historia, memoria e interpretación en la obra de Jorge Semprún, y que ha sido profesora de Teoría de la Educación en la misma Universidad Autónoma de Barcelona, por ejemplo. En definitiva, que la complejidad de la memoria vivencial humana es muy grande, es enorme y no es absolutamente abarcable. En cualquier caso, también los recuerdos forman nuestra identidad, pero pues tanto Laoz como otros autores pues insisten en que durante la vida representamos personajes en función de nuestros cambios mentales, psicológicos, también en función de nuestra historia vital, y esto también hay que tenerlo presente. Por tanto, diríamos, aun reconociendo la extraordinaria significación de la memoria como soporte de nuestra historia biográfica, también pues hay que reconocer la significación de la memoria, porque sin ella no podríamos recordar muchísimos conocimientos que debemos tener almacenados para desarrollar nuestra vida tanto profesional como nuestra vida particular o privada, podríamos decir. Por lo tanto, diríamos que hay una gran complejidad de la memoria. Entonces, realmente aquí surgen muchísimas cuestiones porque, por ejemplo, la escritura, el habla, pues utilizan la memoria, y las palabras también son algo esencial en el campo de la memoria, porque para entender las palabras hace falta memoria. Y la memoria es algo que, diríamos, se basa en campos semánticos. También existen distintos tipos de memoria, como se sabe, pero yo aquí me estoy centrando más, insisto, en la memoria vivencial, humana, existencial. Diríamos porque los restantes tipos de memoria, la memoria a corto plazo, a largo plazo, la memoria episódica, semántica, etc., eso se estudia pues, a nivel de la psicología cognitiva, por ejemplo, etc., y pues se puede, diríamos, hasta cierto punto matematizar su funcionamiento o observar su funcionamiento también. En cualquier caso, pues es verdad que también hay una neuropsicología de la memoria y pues también la memoria está funcionando en distintas partes del cerebro. Por tanto, eso hay que recalcarlo, porque a pesar de lo que se suele creer, la memoria no supone pues que exista una unidad homogénea y unitaria, ya que no existe un lugar concreto en el cerebro en el que solo exista ahí la memoria, sino que hay diversas zonas del cerebro que diríamos que recuerdan y que funcionan de una manera coordinada para, diríamos, desarrollar la memoria y por sobre todo para utilizarla también. En definitiva, que hay diferentes sistemas de memoria y por lo tanto hay distintos circuitos anatómicos de la memoria y, por ejemplo, en el caso de que haya diferentes lesiones cerebrales, se borran recuerdos diferentes o distintos, y eso está comprobado a nivel pues, de la psicología, de la psiquiatría, de la neuropsicología también, etc.
Por tanto, diríamos que el tema de la memoria es muy amplio, es muy complejo, porque hay muchísimos matices que hacer en relación con los distintos tipos de memoria, sobre todo si nos referimos a las memorias vivenciales o las memorias existenciales. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.